Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a empezar a hablar por el lenguaje denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Si utilizas la palabra y lo haces con lógica, apegado a la realidad, sin mayor adorno o sentido figurado, entonces estaremos hablando del lenguaje denotativo. La denotación es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en lo que coinciden todos los hablantes de una comunidad, tal y como lo encontramos en el diccionario. Dicho de otra forma, el significado denotativo es aquel que está aceptado por todos los hablantes, el significado más estandarizado y que aparece en el significado para denotar algo que forma parte de nuestra realidad. ¿Te suena familiar con el lenguaje objetivo? Es muy parecido el lenguaje denotativo y el lenguaje objetivo. Cuando hablamos de la denotación, estamos haciendo referencia a la palabra que empleamos para describir la realidad de forma objetiva. En el lenguaje denotativo se usa para hacer referencia a un dato o hecho de forma directa. Lo denota, es decir, lo menciona o lo nombra. Aquí tenemos el significado, que es la parte más importante de la denotación, porque con ello ya se está ofreciendo una información del mensaje. Se usa la denotación para informar sobre un hecho o acontecimiento que no admite ninguna interpretación más que la literal, así como lo que utilizan en los noticiarios, en los periódicos, en las revistas o en los textos científicos o expositivos. La denotación informa de manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones. La connotación, en cambio, lanza un mensaje subjetivo y en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. Entonces, vamos a resumir que el lenguaje denotativo nos habla, son palabras utilizadas con lógica y apegadas a la realidad, que que es aceptado por todos los hablantes porque es un significado estandarizado y es lo que vemos en la realidad, que está pegada a la realidad objetiva. Muy bien, ahora vamos a hablar del lenguaje connotativo. Vamos a ver qué es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje del sentido figurado o simbólico. Aquí en México somos muy buenos para hablar en sentido figurado, que a su vez es sinónimo del lenguaje connotativo. Y cada persona se le puede dar una expresión según su formación cultural. Se le llama lenguaje connotativo. La connotación son los significados subjetivos, ya sea positivos o negativos, añadidos por personajes o grupos sociales y que pueden variar según el hablante y la cultura. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente recogen este tipo de significados con con el lenguaje connotativo. El significado connotativo es aquel que le da a la lengua otro aspecto fuera de la realidad tangible. Esto significa que suelen usarse en composiciones literarias o poéticas y que busca una sugestión de emociones o imágenes que se relacionan a una palabra. También se usan en frases o dichos populares aquí en México. En los ejemplos vamos a ver cómo se emplea el lenguaje connotativo por la sociedad mexicana. Muy bien, aquí te dejo las referencias. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el lenguaje connotativo, en donde utiliza un sentido figurado o simbólico, es utilizado por grupos de personas o personas en general y puede variar dependiendo del área o la cultura donde estés. Lleva totalmente la opinión y es totalmente subjetivo el lenguaje connotativo. En el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo para que ampliemos esta información. Muchas gracias por ver este video y espero te haya sido de tu gran utilidad. Vamos a los ejemplos de lenguaje connotativo y denotativo.